Buen día, mis amores, ¿cómo amanecieron? Espero que cada uno se encuentre muy bien en compañía de toda su familia. El día de hoy vamos a iniciar nuestras actividades haciendo una oración para Papito Dios, para darle gracias por todas las bendiciones que Él nos regala a cada uno de nosotros en nuestros hogares. Entonces, para ello vamos a colocar las manitos y vamos a inclinar nuestra cabeza y vamos a hacer la oración. Amén. Gracias, Papito Dios, porque tú escuchas cada una de nuestras oraciones y siempre nos tienes en cuenta. Listo, mis amores, ahora vamos a seguir el trabajo presentado en nuestra guía del día de hoy. Listo, niños, para ello debemos prestar muchísima atención. Bueno, niños, vamos a estar muy pendientes de nuestras actividades. Hoy vamos a trabajar en la clase de ciencias sociales, ¿listo? El tema del día de hoy es el gobierno posterior al Frente Nacional. Ya en nuestra clase anterior estuvimos hablando de cómo fue esa conformación del Frente Nacional y los diferentes grupos alzados en armas que surgieron a partir de este, ¿cierto? El objetivo del tema es reconocer las consecuencias que el narcotráfico trajo al país. Entonces vamos a dar inicio a la clase, vamos a colocar la fecha. Hoy es martes 4 de agosto del 2020 y vamos a colocar como título Gobierno posterior al Frente Nacional. Entonces vamos a tener en cuenta estos aspectos que se trabajan, lo que fue posterior a la conformación del Frente Nacional. Dice, al finalizar el gobierno del conservador Misael Pastrana Borrero, en el año de 1974, se celebraron las primeras elecciones por fuera del Frente Nacional y durante este periodo hasta 1986 se mantuvo la participación equitativa de liberales y conservadores. Entonces, en este periodo hubo una participación equitativa durante estos dos gobiernos, ¿cierto? Vamos a subrayar con rojo. Esto en cuanto a los cargos públicos de ese entonces. Bueno, es importante mencionar que durante este periodo también continuó la violencia, ya no tanto por las razones partidistas, sino ya por la consolidación de los grupos guerrilleros de izquierda que implementaron las nuevas técnicas en el accionar. Además, los controles represivos del gobierno que afectaron a la población civil. En esta época también apareció el paramilitarismo y el narcotráfico, que incrementó los niveles de violencia, de corrupción y por primera vez en la historia de nuestro país se autorizó la extradición de colombianos a Estados Unidos por para ser juzgados por el tráfico de drogas ilícitas. En la década de 1980 las clases políticas se caracterizaron por el clientelismo, la corrupción y la mala administración de los recursos del Estado. A pesar de toda esta corrupción que se estaba viviendo, eh, el país tuvo un avance significativo en la economía. Vamos a ver en los aspectos social y económico de este periodo. Entonces, en el aspecto social, la violencia en las zonas rurales y la falta de oportunidades hizo que la población migrara del campo a las principales ciudades. Bueno, esta migración a las ciudades trajo un aumento de los trabajadores y un bajo costo para la industria, el aumento de los niveles de la pobreza, el desempleo y la criminalidad. Ante esta problemática, las manifestaciones se hicieron presentes. Las protestas laborales aumentaron, lideradas por la CUT, la Central Unitaria de Trabajadores, y creada en 1986. El país afrontó una grave crisis con el terremoto que hubo en Popayán en el año de 1982 y la tragedia de Armero en 1985. En el aspecto económico, hubo un aumento de la diversificación de los productos de explotación y exportación, como el café, que se mantuvo en el primer lugar. También la ampliación de las exportaciones de minería, como el carbón en La Guajira, el níquel en Córdoba y el oro en la región andina y la costa pacífica. También se incrementó la exportación y explotación del petróleo,
en nuestro país. Ahora vamos a pasar al tema que tiene que ver con el narcotráfico y el aumento de la violencia. Vamos a mencionar cuáles fueron esas características de violencia durante este periodo. Bueno, desde los años de 1970 creció en el país una llamada economía clandestina que estaba basada en el tráfico de drogas ilegales y el contrabando. A este proceso generó el desarrollo de los carteles o las estructuras criminales dedicadas a la producción y la exportación de la cocaína, las cuales lograron controlar amplios sectores de la población, incluida el sector político. Bueno, entonces el aumento y la comercialización de las drogas ilícitas generó el desarrollo de estos carteles delincuenciales que establecieron diferentes vínculos, no solo en los sectores marginales de la población, también en los sectores políticos, miembros de las fuerzas públicas, los guerrilleros y los paramilitares. En este periodo surgieron varios narcotraficantes que se organizaron en carteles, como el cartel de Cali y de Medellín, y desarrollaron diferentes actividades ilícitas con complicidad de las autoridades locales corruptas de ese periodo. Su persecución por parte del Estado derivó en acciones violentas promovidas por los carteles de las drogas, el asesinato de periodistas, policías, políticos, junto con las acciones terroristas, fueron comunes durante los años de 1980. Bueno, en este periodo las ciudades fueron afectadas por el llamado narcoterrorismo, los carros bombas, el sicariato. Algunos narcotraficantes también fueron abatidos por las autoridades extraditados a Estados Unidos durante los gobiernos de Virgilio Barco y el gobierno de César Gaviria, y otros terminaron presos en las cárceles del país. Vamos a hablar ahora sobre el proceso de paz de este periodo. Entonces, en los años de 1980 fueron dos los presidentes que intentaron llevar a cabo los procesos de paz con grupos guerrilleros. Entonces, uno de ellos fue el presidente Belisario Betancur y el presidente Virgilio Barco. Vamos a observar la siguiente presentación para explicar un poquito en qué consistió esos acuerdos de paz. Bueno, esos acuerdos consistían en la desmovilización de estos grupos guerrilleros que implicaba la entrega de sus armas y la reinserción a la vida civil. El gobierno de Belisario Betancur realizó diálogos con el M-19 y las FARC. Con el primer grupo no hubo éxito. Con el segundo, solo algunos de sus miembros se desmovilizaron y conformaron una colectividad política conocida como la Unión Patriótica, UP, en la que participaron miembros del Partido Comunista. Tiempo después, en 5 años, más de 1000 miembros de la UP fueron asesinados por los paramilitares, por los narcotraficantes y agentes corruptos del Estado. Bueno, y durante el gobierno de Virgilio Barco, este sostuvo conversaciones con el M-19 que llevaron a la desmovilización y disolución de este grupo guerrillero, que confirmó una coalición política que se llamó la Alianza Democrática M-19 y por la vía legal logró alcanzar varias alcaldías en las elecciones de 1990. En ese mismo año fue asesinado su candidato presidencial, Carlos Pizarro. Listo, mis amigos, ahora vamos a seguir con el trabajo de nuestra guía. Bueno, entonces acá tenemos nuestros dos primeros presidentes que iniciaron esos procesos de paz, Belisario Betancur y Virgilio Barco, ¿cierto? Mis amores, ahora vamos a trabajar en la actividad de refuerzo. Entonces, en el primer punto, vamos a escribir en su cuaderno dos formas cómo el narcotráfico influyó en el conflicto armado de nuestro país. En el segundo vamos a realizar el punto número 1 de la página 87 de su libro. Entonces, el primer punto, realiza un escrito de lo sucedido en Colombia durante la década de los años de 1980. ¿Crees que estos sucesos han incidido en la historia actual? ¿Por qué? ¿Por qué crees que han incidido estos sucesos?
¿Listo? Bueno, para la clase de hoy debes enviar la actividad de refuerzo. Por otro lado, debes copiar en tu cuaderno el tema de la clase con buena letra y ortografía. Mis amores, vamos a copiar lo que tiene que ver con el gobierno posterior a la conformación del Frente Nacional, el aspecto social y económico que influyó, y el narcotráfico y el aumento de la violencia, también lo del proceso de paz. Listo, mis amores. Bueno, para finalizar, quédate en casa, te invitamos a lavar tus manos constantemente, les envío un abrazo y los quiero mucho. Mis amores, cualquier duda que se presente sobre la temática de la clase, la vamos a resolver en nuestras actividades de Zoom. Los niños que no puedan conectarse, entonces me pueden escribir y la profe con mucho gusto va a estar atenta para resolver sus inquietudes. Listo, mis amores, no olviden enviar la evidencia de la actividad de refuerzo. Que tengan un excelente día.